Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir de luz para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidad. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Soy Adriana Valladares y les agradezco que nos escuchen. ¿Alguna vez se han sentido menospreciados o ignorados por su edad? Eso es edadismo y a veces puede estar presente en muchas situaciones cotidianas. Tal vez han escuchado frases como "ya estás muy grande para eso", o han visto cómo se excluye a personas mayores de conversaciones importantes o decisiones laborales. El edadismo se manifiesta en actitudes, comentarios y estereotipos que hacen sentir a las personas mayores menos capaces o relevantes, afectando su bienestar y autoestima. Es un problema más común de lo que pensamos y por eso es tan importante cuestionarlo y empezar a cambiarlo. Y hoy, para ayudarnos a entender mejor esta forma de discriminación que muchas veces pasa inadvertida, nos acompaña desde Barcelona una invitada muy especial, la doctora Vania de la Fuente Núñez. La doctora Vania de la Fuente Núñez es médica, antropóloga y experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo. Acaba de publicar el libro La trampa de la edad, que profundiza en este fenómeno, ofreciendo herramientas prácticas e ideas clave para ayudarnos a reconocer, comprender y abordar el edadismo en el día a día. Ella fue responsable de la campaña mundial contra el edadismo de la Organización Mundial de la Salud y es coautora del histórico Informe Mundial sobre Edadismo de las Naciones Unidas. Vania, es absolutamente un placer tenerte hoy con nosotros, porque ese apenas toqué por encima. Tú nos vas a platicar un poco más qué es lo que has hecho, ya que sé que, y nos contarás que lideraste la formación y capacitación sobre envejecimiento saludable también de la OMS, y desde hace, que será un año por ahí, desde 2023, trabajas como consultora independiente, trabajando contribuyendo incesantemente con asesoramiento técnico y estratégico, tanto a gobiernos como entidades públicas y privadas en diferentes países, para ayudar a mejorar la vida de las personas mayores y eliminar el edadismo. Gracias, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias a vosotros por tenerme aquí. Un placer. Y para comenzar esto que te decía, cuéntanos, ¿qué te llevó a especializarte? Porque además tú eres muy joven en el edadismo. Y además, ahorita que me contestas, se cuenta un prejuicio que yo he tenido. Pues a ver, yo desde muy pequeña, ¿no? De alguna forma mi vida siempre ha estado marcada por un compromiso para abordar disparidades en salud. Considero, y de hecho elegí trabajar, decidí seguir la carrera de medicina y luego seguir este campo dedicado a la salud, porque considero que nuestra salud es la mayor riqueza que tenemos, ¿no? Hay un dicho de Schopenhauer que dice: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con este dicho y, por desgracia, una de las cosas que vemos es que millones de personas en todo el mundo están privadas de esta riqueza que es la salud, ¿no? Por culpa de, pues, inequidades que existen. Y bastante temprano en mi carrera lo que empecé a ver es que lo que había detrás de muchas de estas inequidades, ¿no? Y las grandes olvidadas muchas veces, las personas que más experimentaban estas disparidades en salud, eran personas mayores, o porque ellas mismas no se priorizaban o porque la sociedad por diferentes motivos no las priorizaba, ¿no? No tenían un acceso igual
a servicios de salud, o ni siquiera había servicios de salud especializados en personas mayores, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí, ¿no? Salté un poco de empezar a centrarme en el campo del envejecimiento, en el que trabajo y continúo trabajando, a también centrarme en todo lo que tiene que ver con el edadismo, ¿no? Que luego, bueno, podemos hablar un poco acerca de qué significa esta palabra, que hay veces que diferentes personas mencionan diferentes cosas cuando hablan de edadismo, ¿no? Y lo que empecé a ver cuando empecé a profundizar más en este tema es que, bueno, la edad se usa injustamente para limitar nuestro acceso a diferentes recursos, ya no solo sanitarios, sino mucho más allá de lo que es el entorno sanitario, ¿no? Estamos hablando del entorno laboral, judicial, acceso a la vivienda. Y luego, bueno, pues también empapa nuestras relaciones, ¿no? Tanto con otras personas como incluso con nosotros mismos. Y luego, pues nada, tuve esta inmensa suerte, ¿no? de poder estar al frente de la campaña mundial contra el edadismo de la Organización Mundial de la Salud desde sus inicios, que empezó en el año 2016, que fue cuando pues, los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud pidieron que se desarrollase esta campaña, hasta finales del 2022, que fue el momento en el que pues, yo decidí dejar este rol para conseguir trasladar la evidencia que ya habíamos encontrado, ¿no? Y las estrategias que vimos que funcionaban a la acción. Es decir, para poder tener esta colaboración más directa pues, con gobiernos y con diferentes entidades para tomar estas acciones. Para incidir más directamente en el cambio de esta mentalidad, podemos llamar. Y decías, y aquí justamente es la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿qué es el edadismo? Se define de muchas formas, pero ¿cuál es, y de acuerdo con lo que, pues, el informe que tú dirigiste, cómo definirías el edadismo y por qué es tan importante abordarlo a nivel global? Pues a ver, el edadismo, cuando hablamos de edadismo, estamos hablando de nuestra forma de pensar, sentir y actuar hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto significa que el edadismo es el cómputo de tres cosas: estereotipos, que es lo que pensamos; prejuicios, que es lo que sentimos; y discriminación, que son nuestras actuaciones. Y es importante hacer hincapié en esto, y siempre lo hago, sobre todo en español, porque no paro de ver, aunque cada vez menos, gracias a Dios, noticias que equiparan edadismo con discriminación únicamente. Entonces, cuando hacemos esto, en realidad estamos olvidando dos dimensiones que son igual de importantes, que son los estereotipos y los prejuicios. Y digo que son igual de importantes porque todas influyen mutuamente. Es decir, mi forma de actuar va a influenciar lo que yo pienso y también lo que yo siento. Mi forma de sentir va a influenciar lo que yo pienso y cómo actúo. O sea, las tres se influyen mutuamente. Entonces, un abordaje del edadismo implica y requiere que trabajemos estas tres patas. Y obviamente es muy importante que abordemos el edadismo no solo por la grandísima magnitud a escala mundial, ¿no? Que vemos, sino por los daños que ocasiona, tanto a título individual como a nivel social. Fíjate que yo confieso que tenía el sesgo inconsciente de pensar que solo se refería a, y ya me doy cuenta que voy a usar mal o lo voy a limitar, estoy aprendiendo contigo, se refería a la discriminación o a estos tres aspectos que tú llamas, que ahora aprendo, hacia personas de más edad, hacia los adultos mayores, pero no es así. O sea, el edadismo es esta visión que tú acabas de escribir aplicada a cualquier edad y que de hecho existe. A veces decimos, no, Sí, por esta edad tú ya no puedes, no estás en capacidad de... Y eso me sorprendió porque me descubrí que yo tenía ese sesgo no completamente. sé si es un sesgo, es bastante común, o sea, lo sigo viendo y creo que es también porque bastante investigación que se ha hecho en este campo se ha enfocado en el edadismo que sufren personas mayores. También creo en América Latina hay otro problema adicional, que es que también se ha diseminado y difundido la palabra viejismo, que bueno, en España no sería aceptada porque la palabra viejo tiene connotaciones muy negativas, que entiendo que en América Latina no es el caso. Pero el problema de utilizar, por ejemplo, la palabra viejismo es que lo limita. Bueno, primero, tendría problemas con la palabra viejo, yo personalmente, porque bueno, no se podría aplicar, y luego que no da la visibilidad a la edad como la característica que genera el ismo y que Claro. entonces nos permita visibilizar que nos afecta a lo largo de la vida. Pero sí que es verdad que nos afecta sobre todo en dos momentos, que es la juventud y la vejez. O sea, es como que las personas de mediana edad, en general, pues salen mejor paradas, salvo las mujeres, que es verdad que en algunos entornos, quizá hablaremos de esto más adelante, es como que nunca tenemos la edad correcta.
Sí, ya no es solo un tema de edad, se conjuga con otras cosas. Y por cierto, a mí tampoco me gusta la palabra viejo, creo que no hemos encontrado una manera de escribir, porque además platicaba con alguien más en otro episodio, el autor de La Revolución de las Canas, que tal vez has visto por ahí, y decía, pues que es muy relativo, en sus palabras, por supuesto, pero en realidad estamos siendo más años más jóvenes. No estamos, nuestra vejez no está durando más, nuestra juventud es la que está durando más. En- Bueno, esto no es así en todo el mundo. De hecho, hay grandísimas disparidades tanto en longevidad como en salud en la vejez todavía en el mundo, que señalan que todavía tenemos bastante camino por andar para conseguir pues, que el envejecimiento saludable sea una realidad para todo el mundo y que todos podamos disfrutar de vivir más años, ¿no? O sea que sí y no, diría, Entiendo, en depende base a los dónde, datos depende que de las tenemos. circunstancias. Pero el Exacto. punto creo que era ese, que en las condiciones correctas o en Sí. ciertas condiciones va a variar, depende, no es igual para todo mundo. Y la palabra viejo, vejez, sí tiene una Mm, implicación de algo que ya no sí. sirve, ya no se usa, que no Bueno, es por lo la, mismo, ¿no? ¿Eh? sí, pero bueno, también por las connotaciones negativas que se le ha dado a la palabra. Hay una cosa, un fenómeno que se empieza a ver cada vez más, que es gente mayor que reivindica el uso de la palabra viejo para decir viejo y qué. Estoy Ujú. aquí y estoy disfrutando de esta etapa de la vida igual que he disfrutado de otras. Dejad de achacar connotaciones negativas a esta palabra. O sea, se está haciendo un uso como reivindicativo de la vejez, apropiándose de la palabra viejo y tratando de eliminar las connotaciones negativas que le ha dado la sociedad. Pero obviamente es muy bien que lo utilice de manera reivindicativa personas mayores. A mí no se me ocurriría, dado las Claro, connotaciones negativas que todavía tiene la palabra, claro. dirigirme a alguien como si fuera viejo o vieja en español. En España, desde luego, tiene connotaciones muy negativas. Eh, hablamos Hablas y hemos mencionado que es diferente y puede variar la situación en los lugares. El edadismo es igual en todo el mundo en el estudio que hicieron, la investigación que hicieron. ¿Alguna región o país, existe alguna región o país donde sea menor o no exista, por razones culturales tal vez, o no? Hay diferencias, pero el mensaje es que no hay ningún país que esté libre de edadismo. Y desde luego no hacia las personas mayores. O sea, los datos que encontramos no haciendo toda esa investigación es que una de cada dos personas a nivel mundial es edadista hacia las personas mayores en el mundo. Y sí que es verdad que vemos tasas más altas en países de ingresos bajos y medianos bajos que en otros, pero una vez más el mensaje clave aquí es que ningún país está libre de edadismo. Y de hecho, hay una cosa que muchas veces, bueno, hay una pregunta que muchas veces se me plantea, ¿no? Existe a veces la falsa percepción como que el edadismo solo es un problema en países de ingresos altos, ¿no? Que, bueno, pues se asume que en otros países de ingresos más bajos esto no va a ser porque se tiene esta tendencia a idealizar algunas sociedades de otros países y algunas culturas, como que todavía hay una grandísima conexión entre personas de diferentes edades. Y luego lo que vemos no es esto. Por ejemplo, en países como Vietnam o Kenia, ¿no? Donde sí que hay un fuerte compromiso intergeneracional a nivel cultural, ¿no? Y hay, pues, sobre todo en países asiáticos, por ejemplo, hay lo que se llaman estos valores de piedad filial, ¿no? De cuidar también a tus padres en la vejez, etcétera. Esto está bastante como integrado en la cultura. Pero esto no significa que no exista edadismo en estos países. De hecho, sí que existe. Mm. Y vemos bastante edadismo también en estos contextos. Y estas creencias muchas veces, incluso de las propias personas que viven a veces en estas culturas, de que no existe edadismo porque tienen pues esta cultura que gira en torno a estos conceptos, hace muy difícil que generemos a veces conciencia acerca de la existencia de edadismo y que podamos hacer algo para abordarlo, ¿no? Porque si de primeras la reacción es, no, no, esto no puede ser un problema aquí de ninguna manera, porque nuestra cultura en realidad gira en torno a esta relación intergeneracional y luego empiezas a hacer preguntas específicas y te van saliendo sís, ¿no? De sí, esto ocurre aquí, sí, esto también ocurre aquí, sí, esto también ocurre aquí. Y bueno, y entonces eso va despertando, ¿no? Esta sensibilización y la gente se va dando cuenta de que el edadismo también existe ahí. Y bueno, y es lo que se refleja en el informe mundial. ¿Tendrás un ejemplo de una situación donde dicen, no, esto no pasa y preguntas que dicen, no, esto sí es lo que pasa, por Sí, lo sí, o contrario? sea, he dado formaciones en muchos de estos países y en algunos de ellos
Y claro, tú imagínate, yo empiezo una presentación acerca del edadismo para luego a lo mejor poder hablar sobre cómo se puede abordar, qué tipo de estrategias se podrían implementar, y de primeras es como que casi hay una risa de, pero esta chica que nos viene a contar aquí, si esto no ocurre aquí. Y entonces tener que darle un giro, ¿no? Porque, bueno, las primeras veces que me pasó, claro, tampoco te lo esperas, y tener que darle un giro y empezar a hacer preguntas concretas de, bueno, en el entorno laboral hay discriminación en base a la, o sea, se pone hay un límite de edad para acceder a determinadas cosas. En el entorno sanitario, ¿qué tipo de servicios hay? Entonces vas haciendo preguntas concretas acerca de entornos específicos donde hay situaciones de edadismo también en otros países. Y entonces vas viendo que empieza a haber un sí o un así un asentamiento con la cabeza, y entonces eso crea un espacio para poder ir hablando acerca de la situación en el país concreto. Pero claro, a ver, hay diferencias entre diferentes países y también las formas de manifestación de edadismo no son todas siempre iguales, ¿no? Sí, pero el sentimiento, vamos a decir, seguramente no es la mejor palabra, pero el sentimiento amable o amoroso hacia las personas de mayor edad no significa que están realmente cumpliendo, abriéndoles No, espacio, e incluso, etcétera, etcétera. exactamente, o sea, y muchas veces en algunas culturas puede ser incluso bastante, y en algunos contextos dentro de una misma cultura, un enfoque muy paternalista, que en realidad no está respetando los derechos de la población mayor, sino que tú asumes que tu rol es tomar decisiones Ujú. o sea, Y que como tú sabes tratando lo que a, necesita sí, y ya y no una persona puede. mayor, Yo sí, creo que una la persona palabra mayor que... no es un niño de 5 años, o sea, te quiero decir que no sé con qué, no sé en qué momento la sociedad realmente pensó que esto era lo adecuado, ¿no? Y como estar haciendo bien, ¿no? Tener este tipo de aproximación a las personas mayores. No, no te puedo decir en qué momento ha surgido, pero lamentablemente es una realidad que seguimos viendo en todos los países. O sea, el enfoque paternalista lo vemos en casi todos los países. Y es como hay no sé, un sentido subyacente de es que no puede. Y eso ya de suyo Sí. es Sí, un sí, no, poco del edadismo, desde ¿no? luego que sí. Y luego, bueno, hay una cosa muy perversa del edadismo, y es que acabamos dirigiéndolo hacia nosotros mismos. Es decir, a mí me bombardean con estereotipos, a mí, a ti, a todo el mundo, ¿no? Nos bombardean con estereotipos por edad desde que somos bebés y luego a lo largo de la vida, ¿no? Y vamos interiorizando todos estos estereotipos que nos van dirigiendo, y vamos viendo también cómo los demás se relacionan con personas de diferentes edades. Y luego empezamos, por ejemplo, nos vamos adentrando en la vejez y empezamos a ver que la gente tiene este tipo de conducta con nosotros. En plan, no, no te preocupes, ya lo hago yo por ti. No, no te preocupes. Cuando a lo mejor a mí me apetece seguir haciéndolo, independientemente de la edad que tenga, y por qué de repente me empiezan a tratar así. Y eso hace y conduce a que las personas muchas veces acaben adoptando poco a poco una actitud pasiva, porque el mundo las trata así. Es verdad. Fíjate qué curioso, me estás haciendo recordar que cuando yo dejé el mundo corporativo, yo tenía 58 años, Ah, iba a cumplir 59, y entonces a la hora de anunciar mi salida, que era una salida acordada, pero acordada ujú, 1 año y medio antes, estaba totalmente planeado, ¿no? Era una decisión que yo había tomado justo para tomar control ujú, de que no me pasara que una empresa tomara control de cuándo era mi fecha de caducidad. ujú, Y la única forma que voy a ujú, poder cambiar eso es independizándome y trabajar como consultor. Entonces, y me dicen, oye, estamos haciendo el comunicado para anunciar a la directora de una agencia. ujú. Y entonces me dice, estamos haciendo el comunicado y no sé qué, me pasan el comunicado y el comunicado decía que yo me retiraba, que porque yo había decidido retirarme y entonces bla, 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 y yo, Se asumen determinadas. Bueno, primero, claro. hay dos cosas que me parecen tristes de la historia. Uno, que tú ya te planteases si me quedo trabajando donde estoy trabajando, potencialmente me acaben forzando a hacer algo que yo no quiero hacer. Es decir, voy a perder control sobre mis decisiones. Y segundo, que luego, o sea, se vieran con como con el supuesto poder de decidir cómo se comunica eso, asumiendo que lo hacías porque te querías retirar. O sea, hay como una doble, ¿sabes? Pero además interesante porque todo mundo me decía, y por la edad, pero no tenían todavía ni 60, ¿no? Pero me decía, todo el mundo me decía, Nada. ay, te vas a retirar. Y yo, no, o sea, no tengo, Voy a hacer otra cosa porque no, sí, no caben no. otras Es opciones, ¿no? más, puede Dentro ser del... que me jubile, o sea, que me pensione, pero no me voy a retirar. O sea, no me voy a retirar. Un poco este proyecto en el que hoy nos acompañas surge como cómo me reinvento, etcétera, etcétera. Y da, ok,
de inicio estudié periodismo y ejercí periodismo muchos años, entonces me pareció como, pero yo estaba pensando cuál era el siguiente proyecto, pero todo mundo, o sea, Mm, un mm, altísimo porcentaje de gente no, venía y me decía, pero ya, pero es que tú ya te retiras, ¿no? ¿Por? O sea, ¿de qué me no, estás hablando? no. Sí, Eh, pero así te va limitando, porque todo el mundo está cuestionando cómo es posible que vayas a querer hacer algo después de decir que no al puesto actual que tienes de trabajo. sí, sí, Mm. y es por la edad, o sea, Ya, literalmente. ya, no, claramente es por la edad. Sí, O sí. sea, a otra edad no dicen, ya te retiras, ¿verdad? Mm, mm. El edadismo se identifica como un problema de salud pública, social y derechos humanos. ¿Por qué crees que ha sido un tema relegado en muchas conversaciones públicas y políticas? ¿Será esta parte de no creemos, no lo vemos o no Mm. sé, otras razones? A ver, desde luego no es porque no haya existido desde hace tiempo, o sea, eso está claro. Creo que porque está muy aceptado socialmente. O sea, creo que ese es uno de los problemas. Creo que otro de los problemas que ha hecho que no se le haya dado la importancia que merece es que al final, o sea, las personas jóvenes y mayores, por desgracia, son las que ocupan el estatus más bajo en la sociedad. Entonces es como, bueno, los problemas que les ocupan a ellos y las desventajas que puedan sufrir por su edad es como que se invisibilizan, ¿no? Como si no carecieran de importancia. Y la tercera razón potencial en español es que hasta hace poco ni siquiera teníamos una palabra en el diccionario para edadismo. Y no me canso de decirlo, o sea, y de hecho esta es una complejidad añadida para muchos otros lugares donde no existe una palabra o una traducción posible de edadismo, ¿no? En español la RAE incluyó la palabra edadismo en el diccionario a finales del 2022. Es cierto. 2022. O sea, obviamente cuando tenemos una palabra en nuestro vocabulario para definir algo, es como, en parte es como si esa realidad no existiese, hace mucho más difícil que hablemos sobre un problema, ¿no? Y que sensibilicemos sobre él. O sea, que creo que en parte estos tres motivos, sí. Y luego te escucho y pienso que uno de los temas es que se normalizó, se ha normalizado. Y entonces la gente no le sorprende y no se lo cuestiona. Y del otro lado, como que siento que algo que puede contribuir a que cambie, y obviamente tú eres la Ujú. experta y te pondrás en mi lugar, pero algo que puede ayudar a que cambie es justamente la modificación de la composición poblacional del planeta, porque será un grupo que va a ser el más grande, el mayor consumidor, que Ujú. va a ser, o sea, puede cambiar esa relación de poder, yo creo, no en el largo plazo. ¿Tú qué opinas? O sea, esa es mi esperanza. Creo que ahora con la jubilación y no me gusta hablar de generaciones, pero ahora lo voy a hacer, me lo vais a disculpar. O sea, que al final es añadir una etiqueta por edad innecesaria. Pero bueno, la generación de baby boomer es muy numerosa y también es una generación que ha reivindicado derechos a lo largo de su historia. Entonces me mantengo optimista porque sí que es verdad que creo que puede generar una masa crítica que no se quede callada, una masa crítica que diga, basta, yo no voy a pasar por esto, yo no voy a pasar porque me estén limitando desde que me levanto por la mañana hasta que me voy a la cama por la noche. Esa es mi esperanza. Por otro lado, es verdad que hay tantísimo estigma asociado a la vejez que cuesta, hay en muchas ocasiones que personas mayores se autoidentifiquen como personas mayores y se asocien para reivindicar sus derechos. Esto es en parte porque, bueno, pues no te quieres asociar con un grupo estigmatizado y por ello potencialmente sufrir el estigma relacionado con este grupo y por otro lado también porque, bueno, todos hemos interiorizado estos estereotipos, entonces como que no quieres asociarte a esta población. De hecho, los datos lo que nos muestran es una cosa curiosa, ¿no? Y es que muchas veces las personas que están como fronterizas entre mediana edad y vejez son a veces las más edadistas hacia personas mayores. Wow. Y yo creo que es a veces, no en todas las ocasiones, pero sí que hay estudios que lo han mostrado, ¿no? Que en ocasiones esto ocurre. Y esto en cierta medida es posible que sea como una medida adaptativa, ¿no? Tú te estás acercando a una etapa que tiene mucha carga negativa y entonces haces todo lo posible para distanciarte y esto acaba pasando porque acabes siendo muy edadista. Que en realidad es ir en tu contra, porque esto te impide pensar en tu propia vejez, planificar tu propia vejez y desde luego te impide pues beneficiarte de tener una diversidad etaria en tu comunidad, ¿no? Bueno, yo soy baby boomer y sí, vamos a pelear.
Aquí estamos, por lo menos en el campo de la divulgación ya estamos haciendo algo. Mencionaste someramente al principio el tema de las mujeres. ¿El edadismo afecta de manera diferente según el género, etnia o nivel socioeconómico? ¿Cómo podemos abordar estas intersecciones de discriminación para ser más inclusivos? No, a ver, es muy buena pregunta. Desde luego, el edadismo intersecciona con otras formas de sesgo, ¿no? Hablaste de algunas, ¿no? El sexismo es una de esas otras formas. También el capacitismo, por ejemplo. Y lo que pasa es que se acentúan las desigualdades. De hecho, esto es muy importante que lo consideremos porque cuando se juntan en una misma persona diferentes características que se utilizan para discriminar y crear desventajas, no es solo que se sumen los sesgos, sino que se cruzan y lo que se generan pues son realmente barreras mucho más complejas y en ocasiones más graves, ¿no? Se generan más daños. En términos, por ejemplo, si cogemos el ejemplo del edadismo y el sexismo, aquí lo que vemos es que las mujeres mayores son las que salen peor paradas, pero es verdad que mujeres jóvenes en determinados entornos tampoco salen muy bien paradas. Por ejemplo, en el entorno sanitario, sí que vemos que mujeres mayores reciben un trato desigual en comparación con hombres de la misma edad. Muchas veces pues, se presentan con condiciones críticas. No se va a hacer un tratamiento tan agresivo. Y cuando hablo de agresivo no necesariamente malo, sino como más exhaustivo, ¿no? Y esto obviamente tiene consecuencias de cara a incluso supervivencia, ¿no? de la mujer mayor. Y en el entorno laboral era lo que te comentaba antes. Es como que nunca tenemos la edad adecuada. Cuando somos jóvenes, porque somos demasiado jóvenes y entonces pues es como que te empujan a tratar de aparentar más edad para que se te tome en serio. Y cuando ya eres mayor, es como que de repente no tienes nada que aportar porque ya es como tu conocimiento está completamente obsoleto. Pero es hasta tal punto que se hizo una encuesta hace un año o un par de años y en esa encuesta encontraron que 8 de cada 10 mujeres había sufrido de edadismo en algún momento de su carrera profesional. Y había estos dos picos, ¿no? Al principio de la carrera profesional y luego cuando ya estabas cerca de la jubilación, ¿no? Y bueno, es increíblemente frustrante. O sea, claro, 8 de cada 10 mujeres. Y esto es una encuesta que hicieron en más de 40 países, ¿eh? Wow, justo te iba a preguntar que si había Mm. sido en un solo país o varios. Sí, Wow. sí. Y bueno, estamos hablando de políticas públicas, etcétera, pero la verdad es que también en el día a día muchos Ujú. lo hacemos, a veces sin darnos cuenta, porque pues, no sé, son usos o costumbres o qué sé yo. ¿Qué nos cuentas de los microedadismos? ¿Entrarían aquí? Desde luego que sí. O sea, al final todo suma, ¿no? Cuando se empezó a hablar de microagresiones, ¿no? En relación al racismo, ¿no? Para señalar pues, que aunque instancias más evidentes de racismo ya no se aceptaban socialmente, esto no significaba que el racismo hubiese dejado de existir. Entonces se pasó a intentar investigar y ver de qué forma el racismo se acaba colando en nuestro día a día, ¿no? Y luego este término de microagresión se amplió, se puede ampliar para mirar bueno, pues otras formas en relación a otras características, ¿no? Como por características de edad. Incluye diferentes cosas, incluye desde pues, microinsultos, ¿no? Expresiones que degradan la identidad de la persona, hasta microataques, ¿no? Y luego microinvalidaciones, cuando alguien realmente es como que anula nuestra experiencia, ¿no? O la niega nuestra experiencia, como si no tuviéramos nada que aportar. Y en términos de las microagresiones, si miramos el edadismo, bueno, están muy presentes en nuestro día a día, todos las cometemos. Y aquí el lenguaje juega un papel muy importante. Antes comentabas algunos ejemplos, ¿no? de algunas expresiones como eres un viejuno, esto es cosa de viejunos, o la juventud, si hablamos de edadismo hacia jóvenes, ¿no? Es el único defecto que se cura con la edad. Hasta chistes, tarjetas de cumpleaños que compartimos que se burlan de la edad de alguien, o incluso expresiones como estás muy bien para tu edad, expresiones en las que acabamos añadiendo una coletilla de edad al final innecesariamente, porque una persona puede estar bien y no hace falta la coletilla de para tu edad, ¿no? O sea, lo que quiero decir aquí es que realmente está en boca de todos nosotros, ¿no? Y que el humor y el lenguaje son vehículos muy potentes de discriminación que pueden pues, legitimar edadismo a nivel más macro, porque al final tú estás diciendo por la forma en la que te comunicas que ciertas cosas son aceptables socialmente. Claro, y además,
si las permitimos en este microcosmos, digamos, Ujú. va a ser mucho más difícil que notemos cuando suceden a nivel macro y que pues las señalemos, que es el primer paso Exacto. para buscar una... Sí, sí, sí. De hecho, a ver, hemos visto grandísimos avances de cara al uso del humor en relación al sexismo, al machismo. O sea, hay chistes, te voy a dar un ejemplo. Hay chistes que obviamente hoy ya no hacen gracia, o eso quiero pensar, y que es hasta tal punto que no hacen gracia que, por ejemplo, una campaña en España, hace, creo que el año pasado, no me acuerdo exactamente, hace poco tiempo, que en una comunidad de España que utilizaba de manera irónica chistes machistas en una campaña en una ciudad, ¿vale? Y en una campaña en contra de la violencia de género. Intentaba visibilizar este tipo de chistes de manera irónica. Sé que generó tal escándalo que tuvieron que quitarlos. O sea, ya ni siquiera el uso irónico de este tipo de chistes se permite socialmente. Estamos muy, muy lejos de conseguir esto con el edadismo. Y más en ciertas regiones del mundo, ¿no? Donde está todavía, Mm. hay más camino por andar. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las estrategias clave para combatir el edadismo? A ver, a nivel institucional tenemos tres, que son las que están basadas en la evidencia, ¿no? Que son las políticas y las leyes, que lo que nos permiten hacer es prohibir la discriminación por motivos de edad y favorecer la igualdad, ¿no? Independientemente de la edad de una persona. Y este tipo de políticas y leyes pueden estar a cualquier nivel, desde un nivel internacional, donde, por ejemplo, se está luchando mucho por conseguir una convención que proteja los derechos de las personas mayores. Llevamos años, ¿no? Tratando de movilizar para que esto se cree. Esperemos que en los próximos años realmente se dé el paso clave para que se empiece a escribir, a redactar. Pero luego también hay cambios a nivel nacional. Se pueden generar leyes a nivel nacional y desde luego políticas. Desde una empresa, por ejemplo, que genere políticas internas que prohíban esta forma de sesgo y que tomen medidas para asegurarse que haya una diversidad etaria y que realmente pues, se respete y se valore a personas independientemente de su edad, hasta, bueno, pues políticas más a nivel local de una organización X, ¿no? Esta es la primera estrategia. La segunda son actividades educativas. Y aquí lo que tenemos son actividades de dos tipos, muchas veces son combinadas, que pueden ser actividades que incluyan pues instrucción, ¿no? Como hablar sobre el edadismo, el envejecimiento, diferentes grupos de edad, que nos permiten es, pues, desmontar algunos estereotipos que existen y algunas ideas erróneas que podamos tener. Pero también está un tipo de actividad educativa muy potente que son pues aquellas que fomentan la empatía, ¿no? Como pueden ser juegos de rol o incluso actividades de realidad virtual. Pero bueno, tampoco tenemos que ser muy fancy ahí tecnológicamente para conseguir este tipo de actividad. De hecho, esta actividad es bastante asequible. La podemos hacer en cualquier entorno, tanto en un entorno educativo formal con niños pequeños hasta jóvenes universitarios o de otro tipo de formación. Lo podemos hacer en una empresa. O sea, está abierto realmente a que lo podamos organizar de diferentes maneras y es bastante asequible. Y la última estrategia que sabemos que funciona son las actividades intergeneracionales, que básicamente juntan a personas de diferentes edades para hacer algo que les guste. Pues desde un curso de jardinería hasta un ciclo de cine o de lectura, hasta incluso la convivencia. Que de hecho hay programas, no sé si en México existen, pero hay programas que cada vez se están popularizando más en diferentes países europeos que juntan a gente que, bueno, que va a formarse a una ciudad donde a lo mejor es poco asequible el alquiler, con personas mayores que viven solas y no quieren seguir viviendo solas. Y entonces lo que favorecen pues es, bueno, es esta convivencia entre personas de diferentes edades y a la par, ¿no? Hacer que el alquiler sea más barato también para gente joven. ¿Y eso cómo ayuda a erradicar el edadismo o a combatirle el edadismo? Bueno, pues básicamente al final piensa que muchos de los sesgos que tenemos son porque tenemos una idea abstracta de cómo es un grupo, ¿no? Entonces lo que ocurre cuando nos juntamos con una persona de una edad diferente a la nuestra es que esto nos obliga a contrastar, ¿no? Y ver la discrepancia entre lo que pensábamos que iba a ser una persona de una edad concreta y lo que realmente tenemos delante. Obviamente son más efectivas, o sea, cuantas más personas tengamos en nuestra red, ¿no? De diferentes edades, más fácil será que hagamos eso, ¿no? Y que podamos ver al individuo y no al grupo etario al que le hemos asignado, ¿no? Yo Es soy, muy eficaz. yo soy muy
creyente de las relaciones intergeneracionales por muchos aspectos. No había visto me das otro argumento más. Tengo el privilegio y la Sí, es fortuna de tener verdad, tienen otros beneficios también, sí. tengo el privilegio y la fortuna de tener amigos literal de prácticamente todas las edades, desde 20, de mis mejores amistades están en sus 30, de Ah, viajar juntos y todo, ¿eh? no. Y más grandes que yo y demás. Entonces, sí, yo le veo mucho valor en muchos sentidos. Pero no había pensado en este aspecto y sí, sí, Mm. lo reflexiono, te escucho y digo, es verdad. O sea, porque claramente la visión que esta persona, nuestros amigos pueden tener de alguien de mi edad, pues va a estar ahora influida por lo que Por, conocen por, por, y por verte a ti, dicen, ah, ok, exacto. esto es, y de este lado también. De este lado Ah. también digo, ok, el mundo está cambiando. Ahora me cuentan de pues, las nuevas formas de amor, por ejemplo. Y yo digo, ok, Ah. está bien, qué interesante, ¿no? Y aprendes y dices, ok, pero ya entiendo por qué, y no es falta de Ah. experiencia y bla, 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 bla. Entonces, pero no lo había pensado desde esta óptica, así es que me resulta súper interesante. Bueno, y hay algo triste en cierto modo, y es que la mayor parte, hubo una encuesta que se hizo también hace unos años que mostraba que alrededor del 90% de las personas, de los participantes de esta encuesta, que creo que era de participantes de 18 años y más, eh, realmente estaba abierta a tener relaciones con personas de diferentes generaciones. Pero luego la realidad, o sea, eso no se traslada luego y se traduce en que la gente luego tenga esas relaciones. Y en parte es porque la vida no está configurada de tal forma que favorezca eso y lo facilite. Y luego también porque a lo mejor no somos conscientes de qué oportunidades hay dentro de nuestras comunidades para tener este tipo de encuentro y que surja, ¿no? Este tipo de encuentro. Pero bueno, desde luego la Tú, forma en la que está configurada la vida y la ciudad no ayudan. tú has hablado, de cómo nosotros mismos a veces lo hacemos. Y esto que estás Mm, diciendo a mí me hace pensar en ello, porque muchas veces pensamos, no, ¿cómo va a querer esa persona irse a tomar un café conmigo? ¿No? mm, No, ¿no? Y ya no lo mm, haces. O cómo va a mm, pensar, yo te voy a decir, la primera vez que se organizó un viaje y yo iba con dos personas en sus 30, y mm. dije, pero querrán viajar conmigo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no sé, No. a lo mejor están un poco forzados por la situación y después de eso dije, bueno, también son adultos, si no quieren ir, que digan que no. O Ya, sea, exacto, no que lo ve. y ya. Y la pasamos fenomenal, o sea, cada quien con su estilo y lo que tú quieras, pero la verdad que la pasamos muy bien, de hecho, repetido, ¿no? Pero entonces yo me hubiera privado de esa oportunidad. Este, Ya, si tú misma yo, hubieras, sí. exacto, si yo A hubiera ver, seguido también, con ese pensamiento de, no, ¿qué va a querer? O sea, no lo dije así, no lo pensé así, pero ¿qué va a querer con una vieja como yo? Estos muchachos que seguro van en otro plan. no, No, hombre, o sea, y yo pensando por los demás, que es cuando nosotros mismos lo propiciamos. ya. Ya, sí, sí, no estoy de acuerdo. Pero es verdad que, por ejemplo, si piensas en la planificación urbana, por ejemplo, de las ciudades, los parques, cómo se diseñan, que normalmente, o sea, muchas veces se diseñan con grupos de edad concretos en mente, ¿no? Hay una zona, por ejemplo, hay una zona, hay un parque cerca de mi casa, hay una zona para la petanca que está diseñada, o sea, de diseño que no me parece mal que haya petanca, que a mí me gusta la petanca, no tengo nada en contra, pero se ha diseñado pensando que personas mayores que accedan al parque, ese es el tipo de actividad que vayan a querer hacer. Personas más jóvenes van a querer acceder, pues a lo mejor a otra zona del parque que está más dedicada a una cancha de baloncesto. O sea, muchas veces incluso la forma en la que está diseñada la ciudad o el pueblo en el que vivimos no facilitan que se encuentren personas de diferentes edades. En España, por ejemplo, desde hace muchos años, que ahora empieza a cambiar, pero existen como lo que se llaman como casas de juventud y luego casas para personas mayores. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hacer una casa para la comunidad en la que puede ir cualquier persona, ¿no? No lo había Y al pensado. final son lugares que propician, lo que intentan propiciar es el encuentro de personas de una comunidad. Entonces, ¿por qué limitarlos a un grupo de edad? Y Sí, hacer puedes que, tener por ejemplo, si actividades yo voy a una casa... diferentes para cada quien, que ellos elijan, pero tienes toda Sí, la razón, exacto. no lo había pensado, porque tiene que ser así. Entonces, o sea, creo que hay una frustración ahí, ¿no? Entre a lo mejor nuestra apetencia por tener relaciones con personas de diferentes edades y luego las oportunidades que vemos en nuestro entorno para tenerlas. Y luego eso, bueno, las ideas, las creencias limitantes que podamos tener que comentabas tú, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, ¿y yo qué hago? Sí, seguro no, seguro están nada más siendo amables, ¿no? ¿Qué van a querer?
Pero bueno, tienes razón. Por cierto, no sé si ustedes saben, yo no lo puedo describir, pero el petanca es un juego que normalmente juegan personas mayores, que es como aventar algo hacia Bueno, llegar yo a tenía, una. ¿ves? Yo, por ejemplo, yo tenía prejuicios con la petanca pensando que era un juego muy aburrido, No. o sea, y bastante, o sea, que no era dinámico, y luego empecé a jugar a la petanca hace unos años y en realidad fue un gran descubrimiento. O sea, que para aquellos de vosotros que no habéis probado, también os Es, animo a es más que... parecido a lo que de niños, imagínense, jugábamos con aventar una moneda para llegar a la raya y quien llegara más cerca o llegar a Ah, lo que pasara, sí, etcétera, etcétera, va por sí, ahí. sí. Pero bueno, por los que no hayan escuchado hablar de ese juego. Eh, eh, en un mundo donde muchas personas mayores viven con mejor calidad de vida y son más activas, ¿cómo Ujú. podemos aprovechar esta nueva longevidad para erradicar los estereotipos negativos? A ver, diría un poco lo que decía antes, ¿no? Que sí, o sea, hay un porcentaje de personas mayores que a lo mejor están llegando a la vejez mejor que llegaron sus padres, pero esto no se traslada a toda la población. De hecho, todavía vemos disparidades enormes, como mencionaba antes, tanto en, bueno, en la longevidad, ¿no? Como en luego lo que es nuestra calidad de vida y nuestra salud en la vejez que hay que paliar, ¿no? Porque es muy injusto, ¿no? Que nuestra capacidad para llegar a vivir más años y para llegar a vivirlos en buena calidad de vida sea tan diferente, ¿no? Dependiendo de quiénes seamos, en qué barrio vivamos, en qué país vivamos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Que creo que tenemos los números a nuestro favor. Estábamos hablando antes de la generación baby boomer que ahora yo creo que no se va a quedar callada. Para que te hagas una idea, en España, en el año 2050, se estima que el 50% de la población va a tener 50 años o más, ¿Eh? Sí. ¿no? O sea, es una masa crítica que realmente, si se moviliza, puede conseguir grandísimos cambios. Y yo diría que se movilice como pues, grupo de personas mayores, pero que también una esfuerzos con gente joven, porque al final una de las cosas que veo a mi alrededor es que muchas veces se enfrentan a personas jóvenes con mayores y esto nos impide como sociedad y como a lo mejor miembros de ambos grupos de edad, nos impide ver que muchos de los problemas que enfrentamos y las desventajas tienen una raíz común. Mm. Y que obviamente si nos uniésemos en nuestros esfuerzos seríamos bastante más efectivos en conseguir pues que gobiernos cambien las cosas, que realmente se respeten nuestros derechos, ¿no? Estoy hablando de acceso a empleo, estoy hablando de acceso a vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también esta movilización requiere un esfuerzo común. Ese es un gran punto porque no hacer esto que tú dices a menudo lo que conduce es a una especie de competencia o una disputa por los activos, ¿no? Es que me Ujú. quitan el trabajo a mí para darse, no, que se vaya el viejo porque me va a quitar el trabajo y Bueno, pero viceversa. es que incluso eso, claro, pero este discurso se manipula desde los medios de No, comunicación y desde los gobiernos lo manipulan también, porque es el histórico divide y vencerás. Y y claro las que vences. empresas, Y las las empresas. Y de hecho, empresas, o mira, sea, lo de que los dos comentabas lados. ahora, lo que comentabas ahora es un bulo. O sea, realmente los estudios han demostrado que no. A más empleo de personas mayores no hay más desempleo de personas jóvenes. De hecho, todo lo contrario. A más empleo de población mayor hay más empleo de población joven. Porque obviamente una persona mayor que se jubila no es que su puesto de trabajo vaya a ir a alguien joven. Entonces, hay muchos bulos que corren por ahí y que se han difundido durante tantísimo tiempo, o sea, los hemos escuchado tantas veces Que que los los creo. damos por cierto, pero no los hemos cuestionado en ningún momento, Sí, ¿no? pero Y este es parte y del ahí el rol problema. de las empresas yo siento que es muy importante como un Sí, agente sí. de cambio en todo este proceso. Porque sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado hacia los jóvenes de que tú no tienes la experiencia, bla, 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 y esta persona, y luego hacia los, no, es que yo necesito a alguien más joven y que Mm, sepa más de esto, mm. o sea, y son las empresas de alguna manera las que lo hacen. Y tú ahora, quiero pensar, ahí dime, que en esta consultoría que haces estarás asesorando empresas para que Sí, revisen también empresas, sí. actitudes, ¿no? Sí, empieza a haber también más apetito por parte de las empresas. Yo creo que también están empezando a ver que están perdiendo talento o no están sabiendo atraerlo, porque obviamente, o sea, a nadie le interesa estar en una empresa que discrimina, ¿no? Entonces creo que también se empiezan a dar cuenta de que, bueno, están perdiendo talento, no lo están atrayendo desde luego, y luego que obviamente sí que se ven beneficios de tener plantillas multigeneracionales de cara a la empresa, en Claro. términos de innovación, creatividad, productividad.
sea que sí, hay un interés también a nivel económico por parte de la empresa Vale, de generar este tipo de... si tuvieras que dar un consejo a las generaciones más jóvenes y a las personas mayores sobre cómo abordar o responder al edadismo en su día a día, o sea, esto cuando nos pase Ujú. esto, ¿cuál sería tu consejo? Pues mira, lo mencionaste antes, ¿no? Acabo de lanzar un libro precisamente para responder a esa pregunta. Y lo que intento hacer con el libro es dar herramientas para que cualquier persona, esté donde esté, por ahora solo en español, o sea, solo las personas que hablen español Felizmente y para entiendan nosotros. español, pueda realmente reconocer el edadismo que está presente en su día a día, ya sea edadismo que nosotros manifestamos nosotros mismos o edadismo que nosotros sufrimos y luego una serie de herramientas para tomar acción frente al edadismo, es decir, desafiarlo. Y hay muchas cosas de adelanto que podemos hacer a título individual. O sea, hemos hablado de algunas de ellas hoy, ¿no? Pues desde cuestionar microagresiones hasta incluso cuestionar muchas veces, ¿no? Es una cosa muy tonta, ¿no? Pero muchas veces se pregunta nuestra edad y no sirve para... O sea, no, o sea, no hay un motivo real por el que se está preguntando nuestra edad. Y no es que la edad sea el problema, ¿no? O sea, no es que tengamos que tener recelo por compartir la edad que tenemos, sino porque, de qué manera se está utilizando este dato y realmente se va a utilizar en beneficio o en desventaja para nosotros, ¿no? Porque muchas veces simplemente sirve para juzgar qué hacemos, qué no hacemos, lo que decías tú antes, ¿no? A ti, por la edad que tenías cuando decidiste irte del trabajo que tenías, ya se asumió directamente determinadas cosas. Se asumió que obviamente, hago con comillas, te estabas yendo porque te querías jubilar. Pues no. Entonces, ya te digo, muchas veces este tipo de cuestionamiento, ¿no? También cuestionarlo en nuestro día a día, cuando desde expresiones que tenemos, ¿no? Este tipo de reflexiones, y está completamente desfasada, no es adecuada para el siglo XXI, ¿no? La que tenemos tres etapas, de educación, trabajo y luego jubilación. Ya no se adecua, de hecho, muchas veces acabamos llegando a la jubilación o cerca de la jubilación, ¿no? A lo mejor con unas competencias que ya no se adecuan a lo que se exige en el mercado laboral. Entonces, tenemos que reconfigurar la vida de tal forma que a lo mejor tengamos entradas y salidas al entorno laboral con diferentes entradas y salidas también al entorno educativo, ¿no? Y que se haga de manera más flexible también procesos de jubilación, jubilaciones parciales, etcétera, etcétera. O sea, tendría que cambiar bastante la configuración de la vida que tenemos hoy y institucionalmente se tendrían que apoyar estos cambios, ¿no? Pero bueno, empecemos poco a poco por donde Empezamos por el estamos, pero principio. esa es la visión, sí, sí. Y a nivel individual, pues tratar de identificar y señalar por lo menos cuando esto suceda, ¿no? Podría ser una forma de Exacto, bueno, y, destacar. y dentro de nosotros mismos, porque bueno, todos somos edadistas, que esto quizá no lo he mencionado todavía, pero al final todos hemos crecido en sociedades edadistas, entonces todos tenemos este sesgo. Seamos conscientes de ellos ahora o no es otra cosa, pero bueno, también un poco lo mencionaba antes, ¿no? El libro lo que intenta hacer es ayudar a que lo veamos, porque muchas veces ni siquiera lo vemos. Estamos muy acostumbrados a él. Sí, pero va a cambiar. Y Exacto. una parte de ese cambio es lo que están haciendo tú y personas que como tú están ya trabajando en estos temas activamente. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y tu visión, que